Una mendiga le tocó la manga al hombre rico y le prohibió ir a una reunión de negocios. Y por la mañana había una caravana de autos en su choza. Juan Manuel González, un hombre alto y robusto, con un elegante traje de saco y corbata, estaba de muy buen humor. Metiendo carpetas con papeles en un fino maletín de cuero, se alegró como un niño de que el destino le hubiera enviado a Rodrigo Rueda. Nunca había soñado con un socio así, tan hábil en la gestión de negocios, y los ingresos aumentaron considerablemente desde su asociación. Incluso habría sido posible pensar en sentar cabeza y formar una familia. Después de todo, tenía más de 35 años, y no quería ser padre siendo muy mayor. Preferiría ver a sus hijos crecer, salir adelante y darle nietos mientras es relativamente joven. Juan Manuel claramente no estaba de acuerdo con la tendencia moderna para tener niños ya cuando estás canoso, pero aún te crees un jovencito con toda la vida por delante. Sin embargo, el hombre tuvo ciertos problemas para encontrar a una candidata digna. Es que pudo ver las intenciones de las mujeres y en más de una ocasión les hizo una prueba para conocer la verdad de sus sentimientos hacia él. Y siempre las mujeres fallaban sus pruebas, demostrando claramente que solo estaban interesadas en su dinero. Mientras lo que necesitaba Juan Manuel era una mujer modesta y decente, que quisiera formar un hogar lleno de amor y cariño. Pero es difícil encontrar mujeres así en nuestros tiempos, especialmente en el círculo de la alta sociedad. Las damas de este círculo son llenas. Solo se preocupan de que su peluquero sea más costoso y exclusivo que el de su amiga. Y Juan Manuel, por ejemplo, a pesar de que ha ascendido mucho en los últimos años, ni siquiera ha contratado una señora para la limpieza, prefiriendo ocuparse de la casa por su cuenta. Es que el hombre procedía de una familia humilde en la que respetaban cualquier oficio mientras sea legal. Así que mientras seguía pensando en sus quehaceres, Juan Manuel finalmente salió del apartamento, revisando una vez más que llevaba todos los papeles. Bajando a la entrada, el hombre volteó a mirar con orgullo las ventanas de su lujoso apartamento de 3 habitaciones en el último piso. También se alegró de ver su automóvil de alta gama que estaba estacionado. Se dirigía precisamente hacia él, cuando de repente sintió que alguien le tocó suavemente la manga del traje. Al mirar hacia atrás, Juan Manuel vio a una niña morena mal vestida, de unos 8 años aproximadamente. ¿Quién sabe? Por su aspecto supuso inmediatamente que se trataba de una limosnera cualquiera. Juan Manuel ya se estaba preparando para escuchar la historia triste que se aprenden para pedir dinero, pero en lugar de eso, la niña le dijo algo completamente diferente, algo que le hizo tener que buscar dónde sentarse, asombrado, a pensar. Ir a una reunión con Rodrigo Rueda estaba descartado. Muchos años antes de este día, Juan Manuel también estaba de muy buen humor. Entonces era mucho más joven y su vida era totalmente distinta a la actual. Sin embargo, esto no afectaba en absoluto a su estado de ánimo. Y aunque no era fabulosamente rico y vivía con su madre en un pequeño apartamento, y trabajaba como un vendedor de celulares cualquiera en una pequeña empresa de telecomunicaciones, pero al mismo tiempo tenía un tesoro más valioso en su vida, su amada novia María Fernanda, a la que ya le había pedido su mano en matrimonio. Solo faltaba escoger el día de la boda. Ese día Juan Manuel y María Fernanda iban a pasear juntos por el malecón de un lindo, pero bastante activo río de montaña, en uno de los parques de una pequeña ciudad perdida entre las cordilleras. La ciudad era increíblemente hermosa. Muchos turistas visitaban esta ciudad. Sin embargo, por desgracia, había poco trabajo allí. María Fernanda tampoco conseguía un puesto de trabajo después de graduarse en la universidad como profesora. La chica llevaba mucho tiempo viviendo con su abuela, una señora pensionada. No quería agobiar a su abuela con su actual condición de recostada. Por eso se iba a buscar oportunidades a la capital con su marido, inmediatamente después de la boda, para buscar una nueva vida en condiciones más favorables.
Pero María Fernanda aún no sabía que había un obstáculo que superar. Se trataba de su abuela, Nuria Castaño. La señora tenía más de 80 años y ciertamente quería a su nieta y deseaba lo mejor para ella. Sin embargo, la anciana no veía su futuro al lado de Juan Manuel. Y todo porque el tipo no le inspiraba confianza. No veía en él una protección y un apoyo fiables para su nieta. Juan Manuel fue bastante desordenado en su juventud. Tenía problemas con la policía por actos de vandalismo y, en resumen, no tenía muy buena reputación. Y aunque cambió de comportamiento hace mucho tiempo, convirtiéndose en un verdadero joven de bien, estudió, trabajó. Aún así, doña Nuria ya se había hecho una imagen desagradable de Juan Manuel. Consiguió hacerse famoso en toda la ciudad, lo que significaba que era demasiado tarde para echarse atrás y pretender ser un angelito. Quien infringe la ley una vez, lo volverá a hacer una y otra vez. La anciana tenía esa opinión y no iba a cambiarla, como le dijo a su nieta en repetidas ocasiones. María Fernanda, te meterás en muchos problemas con este tipo. Déjalo antes de que sea demasiado tarde. Mira cuántos hombres a tu alrededor son buenos, trabajadores, que te pondrían a vivir como toda una reina. Y tú, en cambio, insistes en quedarte con ese Juan Manuel, como si se tratara de un príncipe azul. Oh, abuelita, deja de decir eso. Juan Manuel me quiere mucho, y yo a él. Lo que pasó en su vida hace mucho tiempo que pasó, y ahora es completamente diferente, le respondió la joven enamorada. Las dos mujeres de diferentes generaciones no pudieron ponerse de acuerdo en nada, pero afortunadamente, sin escándalos. Solo que cada una se quedó con su propia opinión. Lo más probable es que María Fernanda se hubiera marchado detrás de su amado, de no haber salido a dar ese desafortunado paseo juntos, que se convirtió en el último. En aquella maravillosa tarde de verano, nada parecía presagiar problemas. No había ni una nube en el cielo, el aire estaba lleno del fantástico aroma tropical. Juan Manuel, agarrando a María Fernanda de la mano y llevándola a lo profundo del sombreado sendero que recorre el malecón, le contaba sus planes. Primero, alquilaremos un apartamento. Mis ahorros serán suficientes para unos meses, y tan pronto encontremos dónde vivir, nos ponemos a buscar un trabajo. Por ahora gano algo en el Internet. Entonces por un tiempo estaremos bien con eso. Espero que al final no tengas que trabajar. Al fin y al cabo es cosa de hombres mantener a una familia, dijo Juan Manuel mirando con picardía a su amada. Confío plenamente en ti en este asunto, y espero que todo nos vaya bien. Pero me preocupa mi abuela, ¿cómo que se quedará sola aquí? Le contestó María Fernanda, apretando con más fuerza la mano de su amado. Bueno, ¿cuál es el problema? Nos instalaremos y la llevaremos con nosotros. Me gusta, se le nota que es una persona muy culta y con buen sentido del humor, a pesar de su avanzada edad. Nuria es genial. María Fernanda no le dijo a su novio cuál era la opinión de su abuela sobre él, para no molestarlo. Por supuesto, Nuria nunca se irá a vivir con una persona a la que odia. Así, charlando dulcemente, los jóvenes llegaron casi hasta el final del malecón, cuando de repente se produjo un desastre. Se oyó un terrible rugido en las montañas por encima de ellos, y la tierra tembló. No había nada inusual en este fenómeno. Después de todo, vivían en una zona sísmica. Pequeños temblores ocurrían ocasionalmente en su región. Pero esta vez, la naturaleza al parecer decidió reunir todas sus fuerzas y, escupiendo maldiciones, hizo caer una poderosa corriente de lodo sobre la ciudad. Todo a su paso fue arrastrado por ella, acercándose con increíble velocidad al lugar donde la pareja se detuvo. Por desgracia, María Fernanda y Juan Manuel estaban justo en su camino, y era demasiado tarde para correr. El camino de vuelta estaba cortado por una amplia grieta que bloqueaba la carretera, y delante había un río sinuoso y tormentoso. Y la pobre pareja no tuvo tiempo para nada, pues fueron arrastrados por una corriente de lodo directamente al río.
Las manos de los amantes se desengancharon, y apenas tuvieron tiempo de gritar lo mucho que se querían, mientras la corriente tormentosa se los tragó a ambos. Pasó una semana. Como pudo, apoyándose en un bastón con todas sus fuerzas, Juan Manuel se apresuró a llegar a la casa de su amada. En la corriente de lodo, el joven se lesionó la pierna, al golpearse contra el fondo rocoso del río, pero aún así consiguió salir a la orilla. Allí lo encontraron los socorristas, que llevaron a Juan Manuel al hospital. Estaba terriblemente preocupado por su amada, así que en cuanto pudo moverse, se apresuró a ir a casa de María Fernanda. Pero la chica no estaba en casa. Le abrió la puerta a su abuela, Nuria Castaño, vestida toda de negro. El joven no sabía que ella lo vio venir desde la ventana, así que se vistió como corresponde. —¿Y María Fernanda? ¿Dónde está? —exclamó Manuel. —Le advertí a María Fernanda muchas veces que no se fuera contigo, y ahora se ha ido. Murió por tu culpa. La llevaste a ese parque nefasto y su muerte está en tu conciencia. Al escuchar estas palabras, el desafortunado Juan Manuel casi se desmaya. En efecto, se sentía culpable por la muerte de su amada. Él insistió en ir al parque a pesar de que María Fernanda le ofreció sentarse en un restaurante. De la conmoción se le doblaron las piernas. Sintió que se caía en un hueco. Unos sollozos ahogados sacudieron los hombros del joven, y la anciana le echó incansablemente maldiciones, tras lo cual le cerró la puerta en la cara, diciendo que no merecía ni siquiera visitar la tumba de María Fernanda. Incapaz de soportar tanto dolor, Juan Manuel se marchó a la capital ese mismo día, sumido en sí mismo durante mucho tiempo. El pobre hombre no sabía que todo lo que le decía doña Nuria de su prometida era mentira. Durante todo este tiempo, la chica, herida, estuvo en el hospital, muy cerca de su novio. Y también sin saber nada de él, hasta que unos días después, Nuria le contó la misma historia de que su prometido había muerto. Se lo había tragado una corriente de lodo. Doña Nuria vio la oportunidad de separar a la pareja y quedarse con su nieta, así que cometió ese pecado. Después de que María Fernanda recibiera el alta del hospital, durante mucho tiempo siguió con el corazón roto, pero pronto se recompuso, porque ahora tenía a alguien por quien vivir. Estaba embarazada de Juan Manuel, y decidió no contarle nada a su abuela todavía, porque doña Nuria sufría de problemas cardíacos. Pero en cualquier caso, no tuvo tiempo para contarlo. Al parecer, Dios castigó a la insidiosa anciana por su mezquino acto. Vivió un mes después de verse con Juan Manuel y murió de un ataque al corazón. Por supuesto, María Fernanda no podía vivir en una ciudad donde había perdido a sus dos personas más cercanas en tan poco tiempo. Y por eso, tras vender el apartamento, se fue a buscar la felicidad lejos de su ciudad natal. La chica quería un día comprar una casita vieja en algún lugar de las afueras para poder ir a trabajar en bus. Pero después de que su hija cumpliera 3 años. Y mientras tanto, era posible vivir en un inquilinato que había encontrado. No sabía que todas sus desventuras estaban aún por venir. Han pasado 3 años desde que María Fernanda dio a luz a su hija, Clara. Durante todo este tiempo, la joven mujer vivió en un inquilinato y trabajó en una fábrica como una simple operaria. Afortunadamente, su jefe la ayudó con algunas cosas para el hogar. La mujer vivía del sueldo, los ahorros y pequeños trabajos a tiempo parcial haciendo arreglos de ropa. Y entonces llegó una verdadera racha de desgracias para María Fernanda. Todo comenzó con el hecho de que en la iglesia donde rezaba por el descanso del alma de su prometido y abuela, conoció a una mujer amable y alegre. Esta mujer, tras hablar con María Fernanda y saber que estaba sola en el mundo, y también que soñaba con su propia casa, le ofreció su ayuda para la adquisición de vivienda. Por desgracia, María Fernanda confió en su nueva amiga. Todo resultó ser un fraude, y la tipa la engañó registrando una vivienda para ella. Ir a la policía no dio ningún resultado,
ya que los agentes no vieron ningún delito en las acciones de la estafadora. Porque ni siquiera María Fernanda tenía un recibo de que estuviera transfiriendo dinero. Así que, de repente, madre e hija se quedaron sin ahorros. Y además se encontraron sin dónde vivir, porque el ambiente en el inquilinato se puso demasiado pesado. María Fernanda estaba desesperada, encontrándose con una niña en brazos y sin dónde vivir. No tenía a dónde ir, salvo volver a la iglesia para pedir ayuda a Dios, porque aunque allí se encontró con alguien que la dejó sin un céntimo, perdió la fe en Dios. Y esta vez sí que escuchó sus plegarias, enviando a un amable anciano a su encuentro. Gustavo Pinto vivía en la ciudad en su propio y confortable apartamento, pero el pueblo tenía una vieja choza que, por su ruina y su escualidez, no le interesaba ni a sus herederos. Fue en ella donde el anciano le ofreció vivir a María Fernanda y a su hija. Además, el bus de la ciudad llegaba hasta allí, aunque tardaba 2 horas. 2 horas eran mucho, pero aún así esta opción era la única salida para María Fernanda. Desde entonces, ella y Clara comenzaron a vivir en un pueblito remoto. Pasaron los años. María Fernanda seguía trabajando en la fábrica enlatadora, pero ahora como auxiliar contable. Sin embargo, su sueldo no le permitía alquilar al menos un apartamento en las afueras de la ciudad. O más bien se lo hubiera permitido si su hija no hubiera tenido algunos problemas de salud. Así que tenía que gastar una parte importante de su sueldo en medicamentos. María Fernanda hizo todo lo posible por ayudar a su hija e incluso aceptó trabajos a tiempo parcial en la cadena de distribución. Pero no fue suficiente. Un costoso medicamento importado que podía ayudar al bebé era demasiado caro. Clara era una niña muy inteligente para su edad, hermosa, de tez morena, una pequeña cacica de la tribu. La niña tenía que llevar gafas a causa de una enfermedad. Al ver lo mucho que trabajaba su madre, un día la niña decidió ayudarla. Y desde entonces, todos los días después del colegio, en lugar de esperar a su madre del trabajo en un parque cercano, ella, llevando una pequeña flauta, iba a tocar al cruce, con la esperanza de recoger más dinero. Los transeúntes se compadecían de la pequeña mendiga y a menudo ponían monedas y billetes pequeños en su sombrero. Así, por supuesto, la niña no podía ayudar mucho a su madre, pero seguía creyendo que iba a pasar algo bueno. Un día, como de costumbre, Clara se dirigía al cruce cuando al pasar junto a un automóvil de alta gama, oyó de repente una conversación apagada entre 2 hombres, uno de los cuales salió en ese momento de debajo del auto. Clara le siguió. Los hombres no prestaron ninguna atención a la pequeña. Bien hecho, Tuco. Ahora el señor empresario volará por los aires en cuanto llegue a negociar con su socio. Uno tiene que aprender a escoger sus amigos bien. Si el tipo supiera qué clase de persona es Rodrigo Rueda, pues estuvo preso en la misma cárcel que yo. Vamos, deja de despotricar. Él paga muy bien y lo demás no es asunto nuestro. Le respondió el cómplice sin dejar de mirar a Clara. Pero cuando vio que aparentemente era una niña indigente, perdió inmediatamente el interés. Los hombres siguieron su camino y Clara corrió rápidamente hacia el automóvil para esperar al dueño. Juan Manuel se sorprendió mucho cuando una pequeña le prohibió ir a negociar, porque unos hombres pusieron algo en su auto. La niña insistía que habría mucho ruido por todo el barrio. El empresario le creyó y por si acaso llamó a la policía, que extrajo de debajo del auto un dispositivo diabólico que contaba sus últimos minutos de vida. Pero lo más importante fue que, mientras esperaba a la policía, Juan Manuel consiguió preguntar a la pequeña mendiga sobre su procedencia. La niña le contó toda la verdad, y al mismo tiempo le mostró la foto de su madre, lo que hizo que el corazón del hombre se estremeciera. María Fernanda se sorprendió aún más que Juan Manuel, cuando un hombre aparentemente desconocido la llamó y le agradeció que su hija le hubiera salvado la vida, diciéndole que, una vez resueltos todos los asuntos con la policía, llevaría personalmente a Clara a su casa. Rodrigo Rueda y sus cómplices fueron detenidos el mismo día. Su socio nunca hubiera pensado que un hombre tan respetable pudiera hacer algo así por dinero. Ya por la mañana,
Terriblemente preocupada por su hija, María Fernanda se sorprendió cuando toda una caravana de autos de alta gama se acercó a su casa, y su hija Clara salió triunfante del primero, acompañada de Juan Manuel. Su Juan Manuel, vivo e ileso. Los amantes se abalanzaron a los brazos del otro, y Clara estaba de pie junto a ellos sin saber quién era ese hombre. María Fernanda, ¿quieres casarte conmigo? Fue lo único que Juan Manuel pudo decir. ¡Sí! Cuántas cosas tuvieron que soportar la pobre mujer son imposibles de contar, pero la felicidad volvió a ella. Incluso la estafadora Rosaura, después de que gente seria hablara con ella, tuvo que devolver el dinero que se robó. María Fernanda no le guardó rencor a su abuela, sabiendo muy bien que quería su felicidad. Cuando toda la familia dijo esto en la tumba de la anciana, el cielo despejado se cubrió de repente con una pequeña nube de la que cayeron unas gotas de lluvia. Y eso fue la señal de que Nuria Castaño se disculpó por su acto.